están? Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas en CNN Chile. Hoy para hablar del conflicto mapuche, que evidentemente tiene los ojos puestos no solamente de las autoridades y la ciudadanía, sino que los historiadores y entendidos en esta materia en los últimos meses, en los últimos días, en las últimas jornadas, incluso con medidas especiales por los hechos de violencia que ocurren principalmente en la región de la Araucanía. Para hablar de esto estamos con Claudio Alvarado del INCOPI. Él es investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. ¿Qué tal, Claudio? Bienvenido. Hola, Fresia. Muchas gracias por la invitación. Bien, lo decíamos, habíamos hablado hace algún tiempo también con una preocupación que se hace evidente en estos días, particularmente por los hechos de violencia. A ratos comienza a preocupar más porque hay enviados especiales de la autoridad central, hay delegados a la zona. ¿Basta con eso, a tu parecer, Claudio, cuando los hechos se intensifican, los hechos de violencia en la región de la Araucanía principalmente? No, por supuesto que no. Hay una historia ya reciente de múltiples visitas, ¿no es cierto? No únicamente en este gobierno, sino en los gobiernos también anteriores, que si bien es cierto tienen un momento de mucha patagola, ¿no es cierto?, vinculada con publicidad, ¿no es cierto?, con propaganda, con mucha prensa, pero finalmente no avanza absolutamente en nada las soluciones políticas, ¿no es cierto?, de este problema, porque yo creo que en este punto todos y todas ya reconocemos que lo que está ocurriendo en la Araucanía, en Gualmapu, no es únicamente un problema policial, ¿no es cierto? Yo creo que ese sentir ya es común, mucho más posteriormente a la revuelta del 18 de octubre, en donde mucho se pudo analizar en torno a la violencia como un fenómeno de carácter político, ¿no? Por lo tanto, estas visitas nos aportan mucho a la solución política del problema, y esto lo venimos insistiendo siempre, ¿no? O sea, cada vez que conversamos es factible evidenciar, ¿no es cierto?, este hecho. Claudio, así que de mi punto de vista, sí. ¿Hay alguna inflexión en el último tiempo, un cambio de lo que se ha visto en la zona? Lo pregunta no solamente, claro, por ese hecho policial o delictual a lo que a ratos se apunta, ¿no? Sino que un cambio de política. Estamos en un proceso constituyente que seguramente va a ser vital o de gran relevancia para el conflicto. Sí, yo creo que una de las cosas más interesantes de todo el proceso que estamos viviendo como proceso constituyente tiene que ver con las candidaturas, ¿no es cierto?, del pueblo mapuche a escaños reservados. Yo creo que es un elemento político de gran alcance. El día de ayer, en Panguipulli, precisamente, ¿no es cierto?, un lugar que últimamente ha estado muy en la noticia precisamente por la violencia, se hizo una reunión muy importante, ¿no es cierto?, en Coscós, ¿no? Es un lugar muy histórico para la gestación política mapuche. Hay un parlamento de Coscós en 1907 que permitió la rearticulación del movimiento mapuche posterior a la invasión del Estado chileno, ¿no? Y el día de ayer, una decena de candidatos constituyentes indígenas se reunieron, ¿no es cierto?, en este mismo lugar en Coscós para intentar definir elementos comunes. Yo creo que eso es prueba de un movimiento, ¿no es cierto?, de un pueblo que está caminando hacia definiciones políticas en torno a este contexto, y eso me parece de una envergadura mayúscula. Cuando se enfoca toda la preocupación, lo decíamos, a este hecho delictual o estos hechos delictuales o incendiarios, en fin, también hay varios testimonios de fuera de la comunidad mapuche que dicen que han convivido toda la vida. Como historiador, Claudio, ¿qué tan viable es este convivir en la zona con intereses que seguramente son distintos, históricamente distintos, pero que sí se han podido sobrevivir hasta ahora con mayor o menor diferencia? Claro, yo creo que eso es uno de los grandes desafíos históricos que tiene la región, ¿no? La convivencia plurinacional, la convivencia intercultural. Yo creo que es uno de los grandes desafíos. Es algo que realmente en la historia durante el siglo XX no ha dado unos buenos frutos, ¿no? Y todos sabemos por qué, ¿no? El proceso de instalación de un modelo de sociedad, ¿no es cierto?, fue a sangre y fuego en la segunda mitad del siglo XIX y se extendió por gran parte del siglo XX.
Y hasta el día de hoy esos problemas son muy evidentes. Mira, lo que ocurrió hace unos días en Panguipulli, ¿no es cierto?, a propósito de la muerte, ¿no es cierto?, de una mujer trans, ¿no es cierto?, Emilia, que participaba también en comunidades mapuche, tiene que ver con un nuevo momento, ¿no es cierto?, de estas conflictividades, particularmente con el negocio urbano, ¿no es cierto?, particularmente en los condominios, vinculados también con la turistificación, ¿no es cierto?, de ciertos sectores en Gualmapu que generan efectivamente conflictividades. Y un poco lo que tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Modelos de desarrollo, modelos societales que muchas veces se instituyen incluso como antagónicos. Lo que tenemos que buscar, y eso es el gran desafío de este momento, son puntos de encuentro, ¿no? Son puntos de convivencia. Y el pueblo mapuche, un sector importante de él, hoy día está abrazando nociones como plurinacionalidad, interculturalidad, que yo creo que pueden ser elementos muy importantes de aquí en más para intentar buscar efectivamente aquella convivencia tan necesaria, pero que permita también que la sociedad mapuche pueda desarrollar su vida bajo los preceptos también culturales que tiene, ¿no? ¿Y estamos más cerca de eso, Claudio? Yo creo que internacionalmente sí, ¿no es cierto? Hay experiencias internacionales en donde esto es evidente y en donde se ha avanzado muchísimo para que las sociedades indígenas puedan primero tener territorio y también tener derechos colectivos vinculados con autodeterminación, con autonomía, con convivencias plurinacionales, en fin. Expresiones de eso internacionales son muchísimas y no únicamente en el continente, por cierto, en el continente latinoamericano hay muy importantes, pero también en el mundo, ¿no es cierto? En España tienen los famosos estatutos regionales de autonomía, ¿no es cierto? En Nueva Zelanda también es un país que muestra muchísimas posibilidades para pensar eso. De mi punto de vista, si bien es cierto, en el actual gobierno difícilmente podríamos decir que estamos avanzando hacia allá, sí en la sociedad chilena, ¿no es cierto?, más allá del gobierno, ¿no? Sí en la sociedad chilena sí hay acercamientos, ¿no? Y sí hay pruebas de que la sociedad chilena en su conjunto sí quiere buscar soluciones políticas profundas a esta cuestión, y prueba de ello quizás lo más evidente fue el izamiento de la bandera mapuche en las movilizaciones del año 2019. De mi punto de vista, ahí hay una profundidad que hay que recuperar, ¿no? Y hay unas ganas de convivencia, yo creo que en gran parte de la sociedad chilena. Desafortunadamente, claro, hay sectores que tienen intereses puestos particularmente sobre la tierra, ¿no?, que es lo que está en disputa, que va a ser difícilmente solucionable, pero claro, aquí todos tenemos que abrirnos también para buscar esas soluciones, si no vamos a vivir otro ciclo más de mucha violencia. Sí, y a propósito de eso, de ocupaciones de tierra o de este nuevo ciclo, ¿cómo lo ves como investigador, Claudio, respecto a qué etapa se vive ahora? Porque hemos hablado de al menos, o se habla de 3 ocupaciones en siglo tras siglo, pero ahora con un proceso constituyente que podría quizás garantizar lo que tú mencionabas, se une con el estallido social. ¿Qué ciclo del conflicto mapuche es el que se vive ahora? Mira, los procesos de recuperaciones territoriales al interior del mundo mapuche son de larga duración durante el siglo XX, ¿no? O sea, están muy presentes en los años 30, 40, posteriormente con mucha más fuerza durante los años 60, durante la Unidad Popular y hasta el golpe de Estado de 1973, y comienzan nuevamente en los años 90, es decir, hay diferentes siglos en donde el movimiento mapuche ha buscado recuperar territorio que fue despojado no hace 500 años, sino hace 100, 120 años, ¿no? Y actualmente, ¿no es cierto?, hay muchos territorios también que están en recuperación. Y sobre la base de eso, ¿no es cierto?, sobre la base de la recuperación, lo que se deben establecer son diálogos políticos, ¿no es cierto? Desafortunadamente, lo que viene del gobierno, ¿no es cierto?, particularmente durante estos días, hemos sabido de nuevos proyectos de ley que buscan incluso criminalizar aún más, incluso ellos definen como la usurpación de la tierra. Pero realmente aquí hay un debate mucho más profundo que tiene que ver con la forma de posesión de tierra, ¿no es cierto?, en la Araucanía, que está profundamente cruzada por una historia de despojos. Y eso es muy complicado, es muy difícil de decir, bueno, el despojo pasó y, bueno, borrón y cuenta nueva. Difícilmente eso pueda acontecer. Lo que hay que buscar acá efectivamente es soluciones políticas, y una posibilidad de aquello es efectivamente el proceso constitucional. Chile en otros momentos ha abrazado estas posibilidades, ¿no? Hay que recordar que durante los años 60, no únicamente el gobierno de la Unidad Popular, sino que también el de Frei Montalva, ¿no es cierto?, buscó, mediante una reforma agraria, ¿no es cierto?, una nueva forma de tenencia de la tierra
en todo el país. Yo creo que estamos en condiciones para comenzar a discutir nuevamente eso con profundidad y ojo, muchas veces las reformas agrarias se observan como algo que va a debilitar la economía de los países. Por el contrario, ¿no? La forma de tenencia latifundista, ¿no es cierto? Muchas veces lo que gesta es más bien no avances en progreso, no avances en desarrollo económico, básicamente porque hay una posesión tan grande que importa poco, ¿no es cierto?, el desarrollo efectivamente de la producción. Por lo tanto, aquí hay un elemento que incluso puede favorecer para otras formas de entender la economía en Chile, ¿no? Hoy día está la región está profundamente asentada únicamente en lógicas de sacar materias primas, particularmente la forestal y con el turismo, ¿no? Y por lo tanto aquí hay que pensar otras formas también de cómo se piensa la economía y eso va a tener que estar el pueblo mapuche ahí también, ¿no? Desafortunadamente no hay voluntades políticas para eso hoy día. A marcar más aún las diferencias por ahí por los años 90. Muchísimas gracias, Claudio, por haber conversado con nosotros. Muchas gracias a ti, gracias por la invitación. Hasta pronto. Bien, ahí estaba Claudio Alvarado Lincopi hablando con nosotros a propósito del conflicto mapuche, agudizado, lo hemos visto en las últimas jornadas. Sigan en compañía de CNN Chile. Nos vemos.